Well, hello. Bueno, hola. See, I'm doing fine. I'm doing great. Ven, lo estoy haciendo excelente. Pray for Janine because this is my first time with a translator. Oren So, por mí porque es la primera vez que yo voy a trabajar con un traductor. I have looked forward to this. This is a gift to me to get to stand in this room and address you. Thank you for having me. Yo he estado expectante por esta oportunidad y les doy muchas gracias por recibirme. I travel and speak a lot, and I was at a conference recently where there were a number of women who were on the platform speaking. Yo viajo bastante y estoy por muchos lugares y recientemente estuve en una conferencia donde estaba compartiendo con un grupo amplio de mujeres. And they were, of course, providing our books for sale at the conference for those who wanted to purchase something after we had spoken. Y tenían mis libros en venta para aquellas que quisieran comprar esos libros al final de la conferencia. So they had a gathering where people could come and meet us and greet us and talk to us if they wanted to. And there were about 5 of us. Y ellos tuvieron una reunión con los que estábamos de oradores y era para que las mujeres pudieran conocernos. Y habíamos alrededor de 5 personas que éramos expositores. It was not the usual kind of group that I addressed, and I was not particularly well known in this setting. Y en este grupo en particular yo no era muy conocida, así que no era el grupo con el que yo generalmente estoy compartiendo. So I was standing in a corner of the room and no one was really talking to me for a very long time. Así que yo estaba en una esquinita de donde estábamos reunidos y realmente nadie estaba hablando conmigo, así que yo estaba sola en una esquina. So finally, a woman and her daughter come up to me and they say, "We are so excited to meet you." Finalmente se acerca una señora con su hija y dicen, estamos tan ansiosas de finalmente poder conocerte. They told me how much my book and my testimony had meant to them and how it had impacted their lives. Me dijeron qué tanto mis libros y mi testimonio había bendecido sus vidas. I was so touched. Yo estaba muy tocada. They asked if they could take a picture with me. Y entonces ellas me pidieron tomarnos una foto juntas. And I said, "Of course." Y yo les dije, por supuesto. We took a picture. Nos tomamos la foto. And then they said, Y finalmente dicen, would you sign our book? ¿y usted puede autografiar mi libro, por favor? And then they handed me a book that I had not written. Y ellos entonces me pasaron un libro que yo no había escrito. What would you have done? ¿Qué ustedes hubieran hecho? I signed that book. Yo firmé el libro. I was handed a book that someone thought was about me and was by me, and it was not. A mí me pasaron un libro que alguien pensó que era acerca de mí que yo había escrito. Many of us come into this room with a book that we have a similar confusion about. Y muchas de nosotros venimos a estos lugares con un libro acerca del cual tenemos una confusión similar. One of the most basic truths that I hope women everywhere will understand is that the Bible is not a book about you. Una de las verdades básicas que más quiero que las mujeres puedan entender es que la Biblia no es un libro acerca de ti. The Bible is a book about God, first and foremost. La Biblia es, en última instancia, un libro acerca de Dios. It is telling us from beginning to end the story of what God has done, is doing, and will do in the world. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos habla de lo que Dios ha estado haciendo, está haciendo y continuará haciendo hasta el final en el mundo. And as it is doing so, it is in fact telling us things that are true about us. Y a medida de que Dios revela estas cosas acerca de sí mismo, entonces nos habla verdades acerca de nosotros. But it always tells us things that are true about us in light of who God is. Pero siempre nos va a reflejar verdades acerca de nosotros a la luz de quien Dios es. Turn with me to Luke chapter 24, Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Where we find another story of mistaken identity. Donde encontramos otra historia de lo que es identidad confundida. In Luke chapter 24, we pick up the story of the life of Jesus following his resurrection. En Lucas 24 vemos una historia de la vida de Cristo después de su resurrección.
Jesus has risen from the dead and he's been seen by the women. The women have said that he is alive. Jesús se ha levantado de los muertos y ha sido visto por las mujeres y han testificado de que él está vivo. But no one else believes this or knows this. Pero nadie más ha creído esto o lo sabe. The disciples are in turmoil. Los discípulos están confundidos. And so on this particular day, Así que en este día en particular, two disciples are walking down a road when they're joined by a guest. dos de sus discípulos iban por sus caminos cuando se les une un invitado. Let's start in verse 13. Veamos el versículo 13. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Lucas 24:13. Do you want to read it? You can finish. Okay, and they were talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him, and he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Okay. Y aquí, Lucas 24:13, y aquí que en aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see." Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, en el tercer día, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de ellos estaban con nosotros, fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. And he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comentando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. So you know, and I know, who is talking to them. Así que ustedes saben y yo sé quién les está hablando. But do they know? ¿Pero saben ellos? No. No. Look at verse 28. Miren, veamos el versículo 28. So they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going farther, but they urged him strongly, saying, "Stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him. And he vanished from their sight. And they said to each other, "Did not our hearts
burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y entonces le instaron, diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo, el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? I love that Jesus opens up the scriptures and reveals himself to them, and they still don't know who he is. Yo amo el hecho de que Jesús abre las escrituras y a través de ellas se revela a sí mismo y aún así ellos no saben quién les habla. I want to shake them and say, what is the matter with you? Yo quiero tomarlos de los hombros y moverlos y decir cuál es su problema. But I know that I am just like them. Pero yo sé que yo también soy como ellos. Have you ever been in a really bad Bible study taught by someone who wasn't very good at it? ¿Alguna vez ustedes han estado en un estudio bíblico donde la persona que está enseñando no es muy buena en eso? And thought to yourself, wouldn't it be great if Jesus could just teach me the Bible? Y han pensado ustedes y ustedes dirían, ¿no sería excelente si Jesús mismo pudiera estar aquí enseñándonos la Biblia? That's what they got. Eso fue lo que ellos recibieron. And they still didn't quite get it. Y aún así, ellos no lo entendieron. We have the Holy Spirit in us who Nosotros- testifies to truth in God's word. Nosotros tenemos el Espíritu Santo mostrarnos la verdad de Dios. Let's see if we can't ask the Holy Spirit to show us what he showed to them on that day. Veamos nosotros si podemos preguntarle o pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a nosotros lo que Él les enseñó a ellos ese día. You notice in verse 13 that the distance to Emmaus was about 7 miles. Nosotros podemos ver en el versículo 13 que el camino de Maús era más o menos 7 millas, 11 kilómetros. Does anybody in here like to walk for exercise? Anyone? ¿A alguien le gusta caminar para ejercitarse? Yeah. Aquí levante la mano. Yeah, me too. A mí también. I can walk a mile in 15 minutes if I'm in a hurry for dinner. Yo puedo caminar 1,5 millas en 15 minutos si estoy caminando rápido para llegar a la cena. But walking at a comfortable pace, most people go a mile in about 17 minutes. Pero una persona caminando despacio para disfrutar el paisaje camina más o menos 17 minutos, les toma caminar 1 milla. Which means that Jesus had about 2 hours to talk to these men on the road and to share with them where he could be seen in the scriptures. Esto significa que Jesús tuvo aproximadamente 2 horas para hablarles en el camino. And where would he have taken them? What did their Bible consist of at that point? ¿Y hacia dónde Él les quería llevar? It would be the Old Testament. Jesús en ese momento, la Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento. You know that half of the Bible that we try to avoid. Ustedes saben, esa parte de la Biblia que nosotros tratamos de evitar. And he had 2 hours to take them through 39 books. Y Él tuvo 2 horas para llevarles a través de 39 libros. So he can't have done an exhaustive teaching on where he could be found. Entonces él no pudo haber dado una enseñanza exhaustiva acerca de su persona en este tiempo. He would have had to choose. Él tuviera que haber escogido acerca de qué él iba a hablar. Look down at verse 25 and 26. Veamos en el versículo 25 y 26. I think we have some clues as to what he probably talked about that day on the road. Creo que esto puede iluminarnos en qué estaba Jesús hablándoles, acerca de qué estaba hablándoles en este tiempo. Verse 25 says, "And he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken." El versículo 25 dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. How much that the prophets had spoken? ¿Qué tanto de los profetas han hablado? All of it. Todo. And so he points them now to something specific in verse 26. Así que él les apunta a algo que enseña en el versículo 26. He says, "Was it not necessary that the Christ, that Messiah,
should suffer these things and enter into his glory. Él dice entonces, no era necesario que el Cristo, es decir, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. So he speaks of suffering and glory. Así que él habla aquí de sufrimiento y gloria. And if you think about it, the disciples' problem and the nation of Israel's problem with recognizing Messiah was that they did not expect a Messiah who would suffer. Y si nosotros pensamos al respecto, el mismo problema de los discípulos era el problema del pueblo de Israel. Ellos no esperaban un Mesías que fuera sufriente, que fuera a sufrir. They expected a king who would come in power. Ellos estaban esperando un rey que viniera en poder. They expected a ruler who would overturn Rome. Ellos esperaban un gobernante que derrocara a Roma. They expected a person of wealth and power and authority. Ellos esperaban un hombre que viniera en riqueza, en poder y en gloria. And in fact, Messiah had all of those things, Y de hecho el Mesías tenía todas estas cosas, but they were not immediately evident. pero no eran de la forma terrenal que ellos esperaban. And you can imagine that Jesus' death and their 3 days of waiting Y were doing a work in their hearts. ustedes podrían imaginarse o pensar que a los 3 días después de la muerte de Cristo los hiciera meditar en estas cosas. If they had thought that perhaps the humble teacher was going to become this great king, now they knew beyond a doubt that he was not. Si ellos hubieran pensado al respecto, can you repeat that, please? They expected that, I don't remember what I said. Let's keep going. Ellos esperaban que fuera un rey y un maestro que no Really sufriera estas important. cosas. So here they are on the road, and Jesus says, you didn't pay attention. Así que ellos están aquí en el camino y Jesús les dice, ustedes no estaban prestando atención. If you pay attention to the Gospels, throughout Jesus' life and ministry, he pointed them toward these truths, that there would be suffering. He said it explicitly the closer he got to the cross. Si ustedes prestan atención a través de los evangelios, Cristo permanentemente estuvo apuntándole acerca de estas verdades y estos sufrimientos que él padecería en la cruz. But because they had such a fixed idea of who Messiah would be, they could not see him when he was right in front of them. Pero debido a que ellos ya tenían una idea fija de lo que ellos esperaban que fuese el Mesías, ellos no pudieron identificarlo cuando lo tuvieron frente a ellos. So let's see if we can be good students of the Old Testament. Let's see if we can't guess a little at what Jesus might have said that day to them to help their understanding of who he was. Así que veamos si nosotros en este lugar podemos ser buenos estudiantes del Antiguo Testamento y podríamos ver algunas de las cosas a las que Jesús les apuntó a través de este tiempo. The Bible that you hold, the Old Testament and the New Testament, is speaking of God and specifically of Christ from its first verse to its last. La Biblia que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento habla de Cristo desde el primer versículo hasta el final. Genesis 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And the Gospel of John tells us that in the beginning was the Word. Y en el Evangelio de Juan vemos que en el principio era el Verbo. We see Christ in Genesis 1, Vemos a Cristo en Génesis 1 and we see him in Revelation 22. y lo vemos en Apocalipsis 22. Revelation 22, 20 and 21. Apocalipsis 22, 20 y 21. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. He is the bookends to your Bible. Él es el sostenedor final de la Biblia. He's the beginning and the end. Él es el principio y Él es el final. The Old Testament tells us that Messiah is coming. El Antiguo Testamento nos dice, el Mesías viene. The Gospels announce that Messiah is here. Los evangelios anuncian, el Mesías está aquí. The book of Acts proclaims who Messiah is. El libro de Hechos proclama quién es el Mesías. The epistles explain who Messiah is. Las cartas muestran quién es el Mesías. And Revelation assures us Messiah is coming again. Y el Apocalipsis nos asegura el Mesías vuelve nuevamente.
But on this particular day, with about 2 hours to unpack 39 books, Pero en este día específico, después de dos horas de desempacar 39 libros, I suspect that Jesus focused on the suffering and subsequent glory that was predicted of him in the Old Testament. yo sospecho que Cristo estuvo hablando acerca del sufrimiento y la gloria venidera que padecería. So, where is the first place in Scripture that we have a hint of the sufferings of Christ? La pregunta es, ¿dónde es la primera parte donde tenemos alguna idea del sufrimiento que Cristo iba a padecer? You're probably familiar with Isaiah 53, Probablemente ustedes están familiarizadas con Isaías 53, which is predicting the sufferings of Christ. que está prediciendo los sufrimientos de Cristo. But is that the first place? ¿Pero es ese el primer lugar? First place is much sooner. El primer lugar donde encontramos es mucho antes. In fact, within moments of the first sin being committed in a garden, De hecho, unos momentos después del primer pecado que se cometió en el jardín, we hear the sufferings of Christ articulated. vemos articulados los sufrimientos de Cristo. Genesis 3:15, Génesis 3:15, God says, Dios dice, "And I will put enmity between you and the woman," speaking to the serpent, y pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole a la serpiente, "and between your offspring and hers. y entre tu simiente y su simiente. He will crush your head, Él te herirá en la cabeza, and you will strike his heel." y tú lo herirás en el calcañar. With the striking of the heel of the offspring who is Christ, Con la herida en el calcañar de la simiente que es Cristo, we have the first of many mentions of the sufferings of Christ. vemos la primera de muchas menciones de los sufrimientos de Cristo. Immediately after this scene, we find Cain and Abel in a field together. Y un poco después de esto vemos el pecado de Caín y Abel. Abel brings an acceptable sacrifice to the Lord, Y vemos cómo Abel trae una ofrenda aceptable delante del Señor. and he suffers an unjust death at the hands of Y his él brother. sufre una muerte injusta a manos de su hermano. Their story points toward a coming Messiah Esta historia apunta a un Mesías que había de venir, who would also suffer unjustly Que- at the hands of his brothers. quien también sufriría injustamente a manos de sus hermanos. And further in Genesis, we see the story of Noah. Un poco más adelante en Génesis vemos la historia de Noé. Noah was not popular in his neighborhood. Noé no era muy popular en su vecindario. He was something of a hellfire and brimstone preacher. Él estaba sufriendo. Hellfire and brimstone? Okay, He was scary. él estaba sufriendo de una dilución bastante temerosa. In fact, I think if you boiled his preaching down to one phrase, Yo creo que si fuéramos a resumir en una frase, you could say it this way: repent, for the kingdom of heaven is at hand. podríamos decir que su mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Noah depicts for us the sufferings of Christ for speaking the truth to a lost generation. La historia de Noé nos habla de los sufrimientos de Cristo a una generación que no lo iba a recibir. And then he passes through the waters of death and is raised to life on the other side. Y Noé pasa a través de las aguas de la muerte y sale a vida. So we see a picture in his life of suffering, rejection, and exaltation. Así que vemos un reflejo en la vida de Noé de sufrimiento, rechazo y exaltación. And then we see Joseph just a few chapters later. Y un poco más tarde vemos la historia de José. You know the story of Joseph, Ustedes conocen la historia de José. coat of many colors, ¿Cuántos Brad- colores? La túnica de colores. rejected by his brothers, Rechazado por sus hermanos, suffers unjust imprisonment, sufriendo aprisionamiento injusto, gets in trouble twice. se He's mete en got all kinds problemas of- 2 veces is eventually raised up and exalted to be y eventualmente es exaltado como gobernante. second only to Pharaoh, El segundo en lugar de Faraón,
from which position he provides bread for the world. de la posición a partir de la cual Él prolonga vida al mundo. Joseph is a picture of the suffering and exaltation of Christ. José es un reflejo del sufrimiento y la exaltación de Cristo. Then, of course, we have Moses in the book of Exodus, Posteriormente vemos a Moisés en el libro de Éxodo, who delivers his people by blood and by water. quien libera a su pueblo por sangre y por agua. Then we have a story in Exodus 17 where Moses stands and strikes the rock and water pours forth. Y vemos una historia en Éxodo capítulo 17 donde él le pega a la roca y el agua se desparrama. It's a story where the people of God doubt and reject the goodness of God. Y es una historia donde el pueblo de Dios duda y rechaza la bondad de Dios. And essentially, God is placed on trial before his people. Y esencialmente Dios es puesto a juicio frente a su pueblo. And the rock is struck, Y la roca es pegada and the water of life comes pouring forth. y el agua de vida se extiende y brota. It is a picture of the suffering and provision of Christ. Esto es una imagen del sufrimiento de Dios, de Cristo. In fact, the entire Old Testament sacrificial system, all of that blood, De hecho, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, toda esa sangre, is speaking to us of the sufferings of Christ that were to come. nos habla a nosotros de los sufrimientos que habrían de venirle a Cristo. Think about the story of Ruth. Piensen acerca de la historia de Ruth. Ruth, in that story, goes into great danger. She is a stranger in a strange land, that she might deliver Naomi from certain starvation. En esta historia, Ruth pasa por un tiempo de peligro donde ella era una extranjera en una tierra extraña y ella toma riesgos para salvar la vida de Noemí de una muerte por hambruna. She meets a man named Boaz Ella conoce a un hombre llamado Boaz, and is entered into the genealogy of Christ. Boaz, y ella entra al reino, Suffering and exaltation. sufrimiento y exaltación. How about the story of Rahab at the beginning of the book of Joshua? ¿Qué tal de la historia de Rahab al principio del libro de Josué? A woman with no power and no status. She is the least and the last. Una mujer sin estatus y sin poder, ella es la última. And yet she acts obediently and sacrificially on behalf of the people of God. Y ella actúa sacrificialmente a favor del pueblo de Dios. She proclaims God as the one true God. Ella proclama a Dios como el único y verdadero Dios. And after years of suffering, Y luego de años de sufrimiento, she is exalted. ella es exaltada. And she too enters into the line of Christ. Y ella también entra en la línea genealógica de Jesús. How about the story of Esther? ¿Qué tal la historia de Esther? It's another story of suffering and exaltation. Esta es otra historia de sufrimiento y exaltación. About the story of David in 1 Samuel, La historia de David en Primera de Samuel. chased here and there by Saul, Él fue perseguido por todas partes por Saúl. suffering, Sufrimiento, exaltation. exaltación. How about the story of Job? ¿Qué tal la historia de Job? Suffering and exaltation. Sufrimiento y exaltación. How about the story of Daniel? ¿Qué tal la historia de Daniel? Suffering Sufrimiento and exaltation. y exaltación. And then we finally get to Isaiah 53. Y finalmente entonces llegamos a Isaías 53. And certainly the suffering servant prophecies in Isaiah are some of the clearest passages pointing to what would happen to Christ the King. Y ciertamente el pasaje de Isaías 53 del siervo sufriente son de las más claras que tenemos acerca del sufrimiento de Cristo. But let us be better students of the Old Testament, Pero seamos nosotras mejores estudiantes del Antiguo Testamento. that we would not be content with only the best known or the obvious, Que no estemos solo satisfechas con lo obvio y con lo superficial, but that we would look at every page asking, where is he? pero que busquemos en cada página de la Biblia preguntando, ¿dónde está Cristo? As I said, Jesus himself left a breadcrumb trail of his suffering and exaltation for his followers during his life.
Como he dicho, Cristo a través de su vida dejó como un trazo de migajas para que sus discípulos pudieran seguir esas pistas acerca de quién Él era. In the final moments of his great physical and spiritual anguish on the cross, En los momentos finales de su gran angustia física y espiritual en la cruz, what does he cry out? ¿qué grita Cristo? My God, why have you forsaken me? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? And we hear that and we hear a cry of desperation, Escuchamos esto y escuchamos un grito de desesperación, but do we see it as a breadcrumb trail, pero lo vemos nosotros como un trazo de migajas, as a hint, como una pista, even as a whisper of hope in the darkest moment of his incarnation? lo vemos como un susurro de esperanza en el momento más oscuro de su sufrimiento. Because as he is breathing out his last, Porque así a medida que él estaba respirando su último suspiro, he's calling to his disciples, él está llamando a sus discípulos. remember. Recuérdense. Turn with me to Psalm 22. Vamos juntas al Salmo 22. I cannot imagine having the presence of mind in the final moments of my life. Yo no puedo imaginarme cómo sería mi proceso mental en los últimos momentos de mi vida. To be thinking of others. ¿Cómo sería estar pensando acerca de otros en ese momento? But we find that Jesus is teaching still. Pero nos damos cuenta que Cristo aún seguía enseñando en esos momentos. Psalm 22 opens with these lines. El Salmo 22 empieza con estas líneas. My God, why have you forsaken me? Why Dios are you mío. so far from saving me, so far from my cries of anguish? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? You may not know the reference, but I promise you the disciples did. Tal vez ustedes no conocían la referencia, pero yo les prometo que los discípulos sí sabían qué referencia le estaba haciendo. I remember coming across this psalm when I was in about the 6th grade. I was probably about 11 or 12. Recuerdo que la primera vez que me topé con este pasaje tenía entre 11 y 12 años, estaba como en sexto grado. I was probably looking for Psalm 23, and I stopped a chapter short. Y yo creo que yo estaba buscando el Salmo 23, pero me quedé un capítulo corta. And I'm reading this psalm, and it's hitting me for the first time. Y estoy leyendo este salmo y por primera vez me está despertándose en mí. This is clearly crucifixion described here all these years earlier. Esto está claramente años antes reflejando la crucifixión. Verse 6. El But I versículo- am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. En el versículo 6 veamos, dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Verse 14. Versículo 14. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax. It has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dogs surround me. A pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Suffering, suffering, suffering. Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. And yet his followers had missed it. And they hadn't just missed the suffering part. Y aún así,
sus seguidores no se dieron cuenta y pasaron desapercibidos no solo la parte del sufrimiento. Because look now down at verse 24. Porque Let's- ahora veamos el versículo 24. Let's read the end of the psalm that Jesus begins on the cross. Leamos el final del salmo con el que Cristo inicia su clamor. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. From you comes the theme of my praise. In the great assembly before those who fear you, I will fulfill my vows. The poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. All the riches of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before him. Those who cannot keep themselves alive, posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn, he has done it. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó el Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. As Christ hangs dying, Así como Cristo estaba en la cruz muriendo, he utters the first line of a psalm that begins in suffering and Él ends in exaltation. Él pronuncia las primeras palabras de este salmo, él cita que inicia con sufrimiento, pero termina con exaltación. I don't know if Jesus was able to cover everything I did in 45 minutes. Yo no sé si Cristo hubiera podido cubrir todo lo que yo he cubierto en 45 minutos, In the 2 hours that he had. en las 2 horas que él tuvo. I think he had more time than me, and that's not fair. Yo creo que él tuvo más tiempo que yo y no es justo. But I have good news for you. Pero tengo buenas nuevas para ustedes. You have more than a 2-hour walk with him. Ustedes tienen más de 2 horas para caminar con él. You have his spirit indwelling you. Tú tienes al Espíritu Santo habitando dentro de ti. You have his word in your hand. Tú tienes su palabra en tus manos. 66 books 66 libros with Christ in every one. con Cristo en cada uno de ellos. Will you be slow to listen? Will you be weak of heart? Te puedo pedir que seas lenta para escuchar y detenerte a través de esto. Will it be said of you on the last day that you were foolish as his followers were? Vas a ser tú como los discípulos y vas a ser insensata, vas a ser lenta para entender lo que él está diciendo. Or will you be known as a woman of the word? O vas a ser tú conocida como una mujer de la palabra. A woman who, when she knew her Savior, could be found here. Una mujer que conoce dónde ella puede encontrar a su Salvador aquí. Came here every time she could. Ven aquí, que viene aquí cada vez que ella necesita. My prayer for you Mi oración por ustedes is that you would be taught by this book es que pueda ser enseñada por este libro, to see Messiah in his suffering and in his exaltation, que puedas verle en su sufrimiento y en su exaltación, so that as his followers, para que como sus seguidores, and this is very important, esto es muy importante, you would understand that to follow in his footsteps
is to suffer. Que tú puedas entender tal como sus seguidores lo entendieron, que seguir a Cristo en sus pasos es caminar en su sufrimiento. But to know that a life spent with the cry, my God, Pero que puedas tú saber que una vida gastada en ese clamor, mi Dios, Dios mío, will end with a cry of, the Lord has done it. es una vida que terminará con el clamor, Dios lo ha hecho. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ustedes? Heavenly Father, Padre Celestial, give us eyes to see. danos ojos para ver. We pray, Lord, that we would not confuse this book as being a book about us, Te pedimos, Señor, que no permitas que caminemos confundidas pensando que este libro se trata de nosotros. that we would search for, celebrate, and savor Que podamos buscar, saborear y celebrar the face of Christ on every page, el rostro de Cristo en cada página, that we might become what we behold, para que podamos convertirnos en lo que vemos, that in gazing upon him, que a medida que vemos a Cristo, we would begin to look like him, podamos empezar a vernos como Él, that the world around us might understand para que el mundo alrededor nuestro pueda entender that Messiah was predicted, que el Mesías fue predicho, that Messiah has come, que el Mesías ha venido and that Christ will come again. y que Cristo volverá nuevamente. And we ask these things in the precious name of Y Jesus. pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Gracias.